Circuito Éxito, su programa Benzina y con todo. Y tenemos de invitado al profesor de Derecho Internacional Privado de la UCB, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Eugenio Hernández Bretón. Y vamos a tocar el tema sobre los derechos de Venezuela en territorio en disputa con Guyana, un tema muy profundo, interesante y muy en boga. Bienvenido al programa, gracias por estar acá con nosotros, acercarte hasta el estudio, siempre hay una conversación más directa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gran gusto y felicito también esta iniciativa de poder hablar acerca de un tema tan importante y tan actual para Venezuela. Ok, bueno, voy a dar un poco de contexto porque llegó el equipo de Venezuela, integrado por el canciller Iván Gil, a la Corte Internacional de Justicia para defender sus derechos históricos sobre el Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados disputado con Guyana. Mi primera pregunta es que Venezuela está asistiendo ahí, pero no está reconociendo el árbitro. Entonces quería empezar porque entonces asisten, es importante, bueno, aunque sea hacer acto de presencia y poner sus puntos sobre las IES, ¿no? Por supuesto que es importante la presencia venezolana allá en estas sesiones que se comenzaron a desarrollar el día de ayer, pero voy a darle un breve contexto porque Perfecto. este juicio que está pendiente ante la Corte Internacional de Justicia comenzó en marzo del año 2018, es decir, ya tiene más de 8 años andando este juicio. Y ha llegado ahora a una fase en la cual ambas partes, que son la República Cooperativa de Guyana, que es la demandante en este caso, y Venezuela, que es la demandada, a acudir allá a la sede de la Corte Internacional de Justicia en La Haya y presentar sus argumentos. Esto no quiere decir que antes no se hayan presentado argumentos. Desde el mismo año 2018, sucesivamente, Guyana fue presentando argumentos. También Venezuela ha ido presentando argumentos y pruebas para las dos partes. Pero aquí llegó el momento en el que la Corte convoca tanto a Guyana como a Venezuela para que a través de sus representantes, sus abogados, expongan directamente ante todos los magistrados que integran la Corte Internacional de Justicia, que es un organismo de las Naciones Unidas. Este tribunal está integrado para este caso particular por 17 magistrados. Entonces, los 15 originales, que representan diversos países, y hay 2 magistrados ad hoc especiales, uno que nombró Guyana y uno que nombró Venezuela para este caso. En el caso de Venezuela, Venezuela nombró a una persona con mucha experiencia en estos asuntos, que fue funcionario de la Corte Internacional de Justicia por mucho tiempo y es de nacionalidad francesa. Esos son los 17 magistrados que van a decidir este caso. Entonces, Venezuela históricamente ha objetado la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Lo ha hecho así desde siempre y lo ha seguido manifestando. De hecho, prácticamente de entrada, para esta audiencia de esta semana, varios días, Venezuela partió de la idea, Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, cosa que tampoco está reconocida, y mejor dicho, se ordena no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en una ley que se dictó en Venezuela en el año 2024, que es la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba. Entonces allí expresamente dice, Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y tampoco va a reconocer las decisiones que se dicten allí. Y esa ha sido la posición histórica de Venezuela, no obstante que la Corte Internacional de Justicia ya en este proceso, en varias ocasiones, ha afirmado que sí tiene jurisdicción para conocer del caso. Hay una decisión de diciembre de 2020, la primera de ellas en este asunto, que dijo la Corte Internacional, la Corte sí tiene jurisdicción, no obstante la posición de Venezuela para conocer de este caso. Después, un poco más adelante, en abril de 2023, volvió a decir la Corte tiene jurisdicción para conocer de este caso y después ha dictado otras 2 decisiones, que son unas medidas que se llaman preventivas, cautelares, a raíz de ciertas declaraciones del gobierno venezolano que fueron entendidas por Guyana como amenazas a su integridad territorial y la Corte dijo, bueno, Venezuela se tiene que tranquilizar acá y tiene que evitar hacer esto un problema de mayor envergadura. Claro, pero es que hubo algún tipo de conflicto porque empezaron Exxon Petroleum a explotar en territorio venezolano, en aguas marítimas venezolanos, en Starbucks, donde no está definido de quién es ese territorio, y ahí comenzaron a ir barcos militares venezolanos a defender el territorio. Y ahí empezó el problema. Entonces, por más que digan, no, cálmate, lo que sea, porque ni siquiera se estaba discutiendo el petróleo que están explotando en la propia Guyana, ¿no?
Sí, eso es un punto importante que creo que merece una precisión para para todos los venezolanos. Y es una pregunta muy, muy, muy válida. Y es la siguiente cuestión. Cuando la Corte Internacional de Justicia en el año 2020 dijo, la Corte tiene jurisdicción para conocer del asunto, dijo, tengo jurisdicción para conocer, uno, de un tema que tiene que ver con la validez o nulidad del laudo arbitral de 1899, que es el que hoy en día, en base a ese laudo, fija el límite entre Venezuela y Guyana, pero es solamente la cuestión de la frontera terrestre. Es decir, solamente es el suelo, no la proyección hacia el mar. Ujú. Y tampoco un tratado posterior, que es el Acuerdo de Ginebra de 1966, solamente dijo, aquí lo que tenemos que resolver es el tema de la frontera territorial terrestre, pero no se mete con el mar. El mar, diga lo que diga la Corte ahora, no va a quedar resuelto, va a quedar abierto y va a tener que ser resuelto entre Venezuela y Guyana en el futuro. Vamos a dar ese tema porque tengo que hacer una pausa para retomarlo, porque es un tema muy importante y sobre todo las nuevas relaciones energéticas que está teniendo Venezuela con Chevron, Exxon, que puede entrar en el país, Shell, explotando el campo Dragón. Creo que se abre una oportunidad diplomática más allá de estos laudos, pero tú me vas a explicar mejor eso. Gracias, Eugenio Hernández Bretón. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Éxitos. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia, Guarenas Guatire, Maturín, San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Sonidos en primera fila.
Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Cuando compras una luminaria, sobre todo porque hay unas que fallan, garantías que no responden, titilean, tienes que reemplazar constantemente, drenando tu inversión. Y ahí es que entiendes que iluminar bien no se trata de gastar más, sino de elegir mejor desde el principio. Somos los únicos que tenemos garantía de 5, 7 hasta 9 años, garantías reales de iluminación de iluminarias LED profesionales. EcoGreen, la luz premium de Venezuela. Contáctanos al 0412-217-1839 o en Instagram @EcoGreenB. Eco con doble C, EcoGreen. Benzini con todo. Mercados, instituciones, gastronomía, sociedad, mundo global. Con Pedro Benzini. Circuito Éxitos. Y seguimos aquí en Éxitos, Benzini con todo, con el profesor Eugenio Hernández Bretón. Y bueno, tocamos quizás el punto más álgido para empezar con este tema sobre la CIJ para defender los derechos de territorio en disputa. Allá está en la Corte Internacional de Justicia Iván Gil, canciller de Venezuela, defendiendo los derechos de Guyana. Pero arrancamos con el tema que es las aguas territoriales. Hablamos también sobre estos nuevos negocios de energía, porque no solamente es petróleo, también es gas, las relaciones con Guyana y las relaciones comerciales que existen. Son países, Exxon, Chevron, Shell, Trinidad, Guyana y todo ese triángulo que está en disputa. Pero para que nos aclares un poco y darle contexto, es que se está disputando las aguas territoriales, todo lo que es la faja terrestre, el petróleo. Lo explicaste muy bien fuera de micrófono. Sí, aquí nuevamente el asunto que se está discutiendo actualmente es, uno, validez o invalidez del lado arbitral, la decisión de un tribunal arbitral del 3 de octubre de 1899. Ese es el primer punto. Y uno que está conexo a él, que es la cuestión de la frontera terrestre entre Venezuela y Guyana. Es decir, la terrestre significa el territorio, la tierra, digamos. No toca el tema del mar. Pero evidentemente que una vez fijada la cuestión de la frontera
terrestre o el límite terrestre territorial entre los dos países, eso se proyecta hacia el mar y va a tener unas consecuencias muy importantes, porque allí está ya demostrado, y los numeritos de Guyana enseñan así, que allí hay recursos importantes de hidrocarburos, actualmente en explotación. Y también tiene una proyección muy importante porque Venezuela limita con Trinidad, Tobago. Entonces, dependiendo de cómo se proyecte el límite, la frontera de la tierra hacia el mar, pues va a afectar no solamente el tema de los recursos naturales allí, por el caso del gas o el caso de petróleo, sino también incluso la navegación y la salida de Venezuela hacia el Atlántico. Por eso es que es tan importante esta decisión. No se va a decidir el mar o los derechos sobre el mar, pero va a tener consecuencias sobre el mar. Pero sí se va a tomar una decisión. Venezuela está obligada a acatar esa decisión. Sí, ahí ya ha visto cómo ha transcurrido todo este proceso y a la luz de la Carta de las Naciones Unidas, las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, que es un organismo o un órgano de las Naciones Unidas, sus decisiones son obligatorias. Venezuela estaría obligada a acatarlas. Sin embargo, ya en la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, Venezuela ha dicho que no va a reconocer esas decisiones, salvo, y así lo dice literalmente en la ley, dice, salvo aquella que diga que no hay jurisdicción, que la Corte Internacional o el órgano que sea no tiene la facultad para conocer y decidir esos asuntos. Pero viene la pregunta interesante: ¿qué pasaría en el supuesto en que la decisión de la Corte Internacional de Justicia favoreciera los intereses venezolanos? Yo creo que Venezuela, por razones prácticas, Va a decir sí. va a decir que por supuesto lo va a aceptar en la medida en que sea favorable a los intereses de Venezuela que están ahora en discusión. Y eso va a tener consecuencias importantes también para la manera en que van a negociar Venezuela y eventualmente Guyana la posibilidad de la explotación en la zona marítima. ¿Por qué? Bueno, ya hay gente que está allá, compañías muy importantes, y aquí la ley dice que el presidente o presidenta de la República podría decir, un momento, si tú haces negocio allá, no haces negocio acá. Eso podría ser una posibilidad. Y es una presión de negocios, de dólares. Eventual podría ser, claro, porque aquí estamos hablando de inversiones multimillonarias, estamos hablando de eventuales rentas o riquezas producto de todos estos proyectos de explotación de hidrocarburos, también multimillonarios y de larga duración. ¿Incide el acompañamiento de Estados Unidos en Venezuela en todo el tema político, de negocios, transición, lo que hablan de estabilización, todo eso podría influenciar sobre la decisión de la Corte? Bueno, quién sabe, porque al fin y al cabo, una de las misiones fundamentales de la Corte Internacional de Justicia dentro de las Naciones Unidas es el mantener la paz. O sea, la primera cuestión es lograr una solución pacífica de las diferencias que puedan existir entre los estados. Bueno, ¿cómo se logra una solución pacífica entre los estados? El Acuerdo de Ginebra da una fórmula, dice que hay que lograr un arreglo práctico que sea mutuamente satisfactorio. Ahora, ¿qué sería práctico y mutuamente satisfactorio? Entonces, aquí hay que ver la evolución de estas audiencias en estos días. Aquí hay que ver, mañana Venezuela presentará sus argumentos, importantes. Después Guyana los replicará y después Venezuela los duplicará. Es decir, hay varias oportunidades para discutir esto delante de todos los magistrados de la Corte Internacional de Justicia. Y allí los países sabrán qué tan fuertes o qué tan débiles están. Y entonces eso los puede llevar también eventualmente, y eso no hay que descartarlo, a negociar directamente y buscar una verdadera solución que sea amigable, práctica y mutuamente satisfactoria. Sí, en cuanto a recursos para los Estados Unidos y las compañías internacionales que están explotando petróleo en Guyana, es un crudo muy, muy liviano, porque el casco de África, que coincide con lo que se separó de lo que es América Latina, coincide con eso, petróleo Guyana, que es muy ligero. Es más, parte del petróleo Merey que nosotros producimos en Venezuela es una aliación entre el petróleo Guyana y el nuestro. Y esos son los que están preparados las refinerías construidas en los años 60 en México y los Estados Unidos. Es necesario trabajar juntos, creo yo. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Bueno, yo creo que yo soy partidario, ante todo, es pro paz. Es decir, solución pacífica y a la medida de lo posible, que no hay solución perfecta, pero buscar un arreglo de los intereses de ambos países. Y estamos forzados a continuar viviendo, ellos del lado de allá y nosotros del lado de acá.
inevitable. Entonces lo mejor es mantener las relaciones de la mejor manera posible, buscar cómo incentivar comercio, actividades productivas para ambos y que haya beneficios para cada uno de los países. Entonces hay que buscar el ganar-ganar. Ahora, ¿cómo se alcanza eso? Es un tema diferente. Cada uno tendrá su estrategia de negocios, cada uno planteará sus posibilidades para lograr el acuerdo. Hay que estar dispuestos a ceder también para poder recibir. Entonces, es un tema de habilidad diplomática, comercial, para lograr los mejores resultados. Y eso es lo que esperamos que se pueda alcanzar. Bueno, muchísimas gracias, profesor Eugenio Hernández Bretón. Te invitamos el martes que viene porque la resolución creo que va a ser el lunes, ¿verdad? El lunes es la última audiencia de esta fase oral, Ajá. pero allí veremos ya los argumentos cómo están Y los puestos analizamos aquí. y puestos sobre la mesa. Podemos conversar de eso y decir, ¿y ahora qué viene? Excelente. Gracias por estar aquí y participar. Esto es casi que una conversación histórica porque ya depende ya de los últimos pasos de todo lo que se ha hecho entre Venezuela y Guyana. Es un tema demasiado importante para el país y nuestro país energético. Bueno, vamos a escuchar All for You, Sister Hazel, y gracias, Eugenio, por estar acá con nosotros. A la orden. Momentos que forman